cuando me desmayé en el trabajo, los doctores llamaron a mis papás. Nunca fueron. 3 días después, aún conectada a las máquinas, encendí mi teléfono y vi lo que habían estado haciendo. En lugar de preocuparse, vi la cara sonriente de mi hermana, que me había etiquetado en una foto. Día familiar sin drama. El pie de foto me dolió más que el suero en el brazo. No escribí nada. No lloré. Solo vi cómo subían los likes, preguntándome cuando la palabra familia dejó de significar amor y empezó a significar apariencia. 4 días después, aparecieron 74 llamadas perdidas y un mensaje de mi papá. Te necesitamos. Ahí fue cuando todo cambió, solo que no como ellos esperaban. Yo solía creer que el cansancio era parte de ser una persona confiable. En Greentech, los plazos eran imposibles, los proyectos infinitos. Y de alguna manera, yo siempre era la que se quedaba hasta tarde, la que hacía que todo funcionara. Mis compañeros decían que tenía una disciplina que les daba miedo. No sabían que no era ambición, era supervivencia. Porque cada hora que trabajaba no era solo por mí. Era por las personas en casa, esperando que otra vez las rescatara. Mi papá, Robert, no había tenido trabajo desde la crisis inmobiliaria. Decía que era temporal, pero 7 años ya se sentían eternos. Mi mamá, Elena, decía que solo necesitaba tiempo, pero lo que en verdad necesitaba era el cheque de alguien más. El mío. Mi hermana Marisa, la influencer de la familia, siempre lanzando algo nuevo, una marca de bienestar, un podcast, una línea de velas. Cada intento fallaba más rápido que el anterior. Mi apoyo llegaba en transferencias rápidas con notas como ayuda o solo este mes. Y Peyton, la más chica, aún en la escuela de diseño, jugaba a ser la pacificadora. Nunca discutía. Solo pedía prestado en silencio y se olvidaba en voz alta. Desde fuera, parecíamos perfectos. Fotos familiares sonrientes, suéteres a juego, risas falsas. En redes, Marisa nos llamaba los Miller, prueba de que el amor lo puede todo. Publicó eso justo después de que yo pagara el seguro del coche de mamá y cubriera la mensualidad atrasada de la hipoteca. Al parecer, el amor también tenía saldo pendiente. El único que siempre vio la verdad fue el abuelo Joe. Había sido contador en un bufete por 40 años y podía leer a las personas como hojas de cálculo. No se puede auditar el amor, me dijo una vez, pero sabes cuando los números dejan de cuadrar. Me advirtió con suavidad que mis padres ya me veían como su plan de respaldo. No quise creerle. Me enseñaron que la lealtad arreglaba todo. Así que seguí arreglando. Pagué lo que no debía, sonreí cuando no podía. La verdad era que tenía miedo de parar. Miedo de que, si algún día decía que no, por fin me mostraran cuánto valía realmente su amor. La noche antes de desmayarme, seguía en la oficina a las 10 de la noche, mirando planos que ya ni siquiera podía enfocar. Llevaba semanas sintiendo presión en el pecho, la vista se me nublaba. Pensé que era estrés. No lo era. Pero incluso entonces, mientras guardaba mi laptop, recibí un mensaje de Marisa. ¿Puedes cubrir mi renta? Te prometo que el próximo mes te pago. Escribí una respuesta, la borré, la escribí de nuevo. Claro. Ese fue el último mensaje que envié antes de que el piso me tragara. Las luces del hospital eran demasiado blancas, demasiado limpias, como si intentaran borrar lo que pasó. Cuando abrí los ojos, todo estaba borroso, el techo, las mangueras, la enfermera preguntando si sabía dónde estaba. No respondí de inmediato. Todavía trataba de recordar qué día era. Mi teléfono estaba muerto. El pecho me dolía. El monitor al lado pitaba despacio, marcando el ritmo de algo frágil dentro de mí. Cuando el doctor por fin explicó, su voz fue tranquila pero distante. Evento cardíaco. Tuviste suerte de que tu compañera reaccionara rápido. Suerte. Esa palabra me dolió. Porque no debería ser la suerte la que me mantuviera viva. Debería haber sido el amor. Dijeron que habían llamado a mis contactos de emergencia, mis padres, pero nadie respondió. Dejamos varios mensajes, añadió la enfermera, con cuidado, como si temiera que la verdad doliera más que la aguja en mi brazo. Pasaron las horas. Sin llamadas, sin visitas, nada. Vi cómo la luz del sol se arrastraba por la pared hasta desaparecer otra vez. Al tercer día, la enfermera me trajo el teléfono, ya cargado. No debía haberlo abierto,
pero lo hice. Lo primero que vino fue una llamada perdida ni un mensaje. Fue una notificación. Ha sido etiquetada en una publicación. Mis dedos temblaban mientras la abría. La foto cargó despacio: sol, agua, un lago. Mi familia sonriendo alrededor de una mesa de picnic. Mi mamá con sus huevos rellenos, mi papá con una cerveza en la mano, Peyton haciendo señas de paz junto a Marisa, cuyo pie de foto brillaba debajo de sus caras perfectas. Día familiar sin drama. Por un momento, no pude respirar. El pitido del monitor se aceleró, siguiendo mi pulso. La ironía era casi poética: me habían borrado mientras fingían celebrar a la familia. Hice zoom en sus caras, sonrientes, relajadas, sin culpa. Nadie parecía extrañarme. Una enfermera pasó y me preguntó si necesitaba algo. Dije: no, creo que ya fue suficiente. No comenté, no llamé, no mandé mensajes. Solo miré la pantalla hasta que se apagó y vi mi reflejo, pálida, cansada, pero extrañamente tranquila. Esa clase de calma que no viene de la paz, sino de la claridad. Al cuarto día empecé a caminar otra vez, lenta e inestable, arrastrando el suero como si fuera una segunda sombra. El doctor dijo que mi recuperación tomaría semanas. No sabía que no solo mi corazón necesitaba sanar. Una mañana, mi teléfono vibró sin parar. 74 llamadas perdidas. Un mensaje de mi papá. Te necesitamos. Contesta de inmediato. Nada de ¿cómo estás? Ninguna disculpa. Solo urgencia. Mando. Pánico. Lo leí una vez. Luego otra. La ironía casi me hizo reír. Me ignoraron cuando más los necesité. Y ahora exigían que los salvara. Pero no llamé. No esta vez. En cambio, busqué otro contacto. Abuelo Joe. Mi dedo se quedó sobre su nombre, el único que todavía significaba seguridad. Cuando contestó al segundo timbrazo, solo dijo en voz baja: no tienes que explicarme nada. Fue la primera vez en años que alguien me habló como si importara. El abuelo Joe llegó 40 minutos después, con su vieja chamarra café y esa expresión que nunca revelaba nada. No me abrazó, nunca fue de abrazos. Pero se sentó junto a mi cama como si lo hubiera hecho toda su vida. Así que al fin te rompieron, ¿eh? Dijo, mirando el monitor. Parece que sí, le respondí apenas sonriendo. No pidió detalles. No los necesitaba. Esa era su forma, entender sin palabras. Se quedó todo el día, habló con mi enfermera, revisó que mi seguro cubriera lo necesario. Cuando la encargada de cuentas mencionó unos pagos pendientes, ni se inmutó. Sacó su tableta y empezó a escribir. ¿Qué haces? Pregunté. Tomando nota, respondió. Antes de cortar los lazos, tienes que saber a dónde van todos. Revisamos todo: mis cuentas, mis transferencias automáticas, el seguro del auto, las líneas de crédito conjuntas. El estómago se me revolvía mientras la lista crecía. Cada semana, mi dinero salía de mi cuenta como una hemorragia lenta. El préstamo de Marisa, la renta de Peyton, el coche de mamá, incluso un pago de servicios de una casa en la que no vivía desde la universidad. ¿Cómo dejé que pasara esto? Susurré. Tú creías que era amor, dijo él simplemente. Ellos creían que era obligación. Matemáticas distintas. Esa noche, mientras las máquinas zumbaban y el hospital se quedaba en silencio, el abuelo Joe me enseñó a desconectarlos uno por uno. No por venganza, sino por supervivencia. Hizo una hoja de cálculo, escribió cada pago recurrente y me la entregó como si fuera un mapa para salir del infierno. Mañana, dijo, empezamos con el banco. No dormí mucho. Seguía viendo esa foto, sus sonrisas, el sol, y escuchando el pitido del monitor como una cuenta regresiva. A la mañana siguiente, llamé al banco desde el hospital. La empleada reconoció mi voz: había sido la cliente confiable durante años. Al mediodía, las transferencias automáticas ya estaban canceladas. La cuenta de Marisa, el depósito de Peyton, el seguro de mamá. Cada clic se sentía como volver a respirar. Al anochecer, el teléfono empezó a vibrar. Primero un mensaje de mamá. Apenas nos enteramos de lo que pasó, ¿por qué no nos dijiste? Luego. Peyton, ¿podemos hablar?
Todo fue un malentendido. Ignoré a todos. El abuelo Joe se sentó junto a mí, leyendo el periódico, fingiendo no observarme. ¿Ya te sientes culpable?, preguntó al fin. Sí, admití, un poco. Se te pasará, dijo doblando el periódico. La culpa es el impuesto que la gente buena paga antes de ser libre. Al día siguiente salí del hospital. El abuelo Joe me llevó a casa. Mi departamento se sentía más pequeño de lo que recordaba, como si las paredes escucharan. Apagué el teléfono, lo desconecté, y me quedé mirando por la ventana un buen rato. Entonces vibró. Otro mensaje de papá. Esto es serio. Llámame ahora. Todo se está viniendo abajo. Casi sentí lástima por él. Casi. Habían confundido mi silencio con rendición. No sabían que el silencio era el sonido de mí recuperando el control. 2 días después, estaba en casa del abuelo Joe, en Portland. Una casa pequeña, de un solo piso, con olor a café y madera vieja. Había despejado la mesa del comedor y extendido papeles como un general preparando una guerra. La luz de la tarde caía sobre montones de documentos, historiales de pago, estados de cuenta, cartas del seguro. Mis huellas financieras a lo largo de años de haber sostenido en silencio a otros. Toda historia deja un rastro de papel, dijo. La tuya solo pasa a estar escrita en dólares. No se equivocaba. Cuando terminamos, todo era claro. No solo los había ayudado, había financiado la ilusión de su estabilidad. Sin mi ingreso, todo lo que habían construido, la imagen, la comodidad, el control, se derrumbaría. Y así fue. Las llamadas se duplicaron. Mi buzón de voz se llenó con la voz cuidadosa de mi madre, dulce en la superficie, filosa por debajo. Aba, cariño, no sabíamos que estabas en el hospital. ¿Por qué no nos dijiste antes? Y luego, más suave, casi un susurro. Tu papá está preocupado por la hipoteca otra vez. Preocupado, no arrepentido. Después llegaron los mensajes de Marisa, capturas de su cuenta vacía, emojis de llanto dramático y uno que decía: si no arreglas esto, lo perderé todo. Lo miré un rato antes de responder con una sola palabra. Bien. Luego intentó Peyton. No soy como ellos, escribió. Por favor, no me castigues por sus errores. Casi me reí. Había dicho lo mismo cuando firmé como garante en su contrato de renta el año pasado. El abuelo Joe me observaba de reojo, con una media sonrisa, como si ya hubiera visto esa película antes. No te llaman porque te quieran, dijo. Te llaman porque están acorralados. Y otra vez, tenía razón. A la mañana siguiente, un auto se detuvo frente a mi edificio. Robert Miller, mi padre, sentado en el asiento del conductor, mirando hacia mi ventana. No mandó mensajes. No subió. Solo esperó, como un cobrador esperando una confesión. Yo no bajé. Esa tarde llegó un mensaje nuevo. Estás por destruir todo lo que construimos. Espero que entiendas el daño que estás causando. Todo lo que construimos. Lo leí 2 veces en voz alta solo para saborear lo absurdo. Se lo mostré al abuelo Joe. Él solo asintió. Esa frase dice más de lo que él mismo quería decir. Y entonces llegó el video. Marisa lo subió esa noche, un recorrido lento y sentimental por nuestra casa de la infancia, ahora vacía. La cámara mostraba paredes desnudas y cajas abiertas. Su voz temblaba. Se lo llevaron todo, decía. ¿Y adivinen quién lo permitió? El video cortó a una foto mía sonriendo, recortada de una Navidad vieja. El pie de foto. A veces la sangre no significa familia. Los comentarios explotaron, simpatía, lástima, juicios. Influencers lo compartieron. Mi bandeja se llenó de mensajes de desconocidos llamándome ingrata. El abuelo Joe lo vio completo en silencio. Luego se levantó, sacó su teléfono y hizo 3 llamadas. En menos de 48 horas, teníamos todos los documentos. Papeles de la hipoteca, préstamos impagos, cargos atrasados. Habían usado la equidad de la casa para pagar las tarjetas de crédito de Marisa y el fallido negocio de Peyton. Un estudio de velas artesanales que nunca abrió. Ni siquiera tuve que exponerlos. Las matemáticas lo hicieron por mí. Aún así, presenté el reporte de fraude.
El abuelo Joe y su abogado, el señor Klene, prepararon una orden de cese y desistimiento. Sin contacto, sin suplantaciones, sin reclamaciones financieras. La enviamos por correo certificado, una copia para cada uno. Por primera vez en años, dormí toda la noche. A la mañana siguiente, el teléfono vibraba sin parar. La cara de Peyton apareció en la pantalla de la cámara del edificio, discutiendo con el guardia. No estaba en la lista de visitas aprobadas. La vi caminar de un lado a otro, teléfono en mano, seguramente llamando a Marisa. No salí. Más tarde llegó el abuelo Joe con un sobremanila grueso. Hicieron una tontería, dijo. Dentro había correos impresos entre mis padres y un pequeño despacho de abogados. Leí el texto una vez, luego otra. Estaban buscando obtener tutela legal sobre mí. Leí el encabezado en voz alta. Petición de emergencia para tutela temporal. El abuelo Joe suspiró. Ya lo intentaron una vez con tu tío, hace años. Tampoco funcionó. Y esta vez tampoco habría funcionado. No después de que movimos todo bajo el fideicomiso que él creó. No después de que mi médico certificara mi estabilidad. No después de que Recursos Humanos confirmara que estaba en licencia médica, no despedida. Para cuando ellos presentaron su petición, nuestros papeles ya estaban en el juzgado. Su intento murió antes de empezar. Pero no se detuvieron. Marisa publicó de nuevo, esta vez llorando. El rímel corría por sus mejillas mientras decía frente a la cámara. La enfermedad mental no siempre se ve como uno espera. A veces la gente que amas te aleja. Solo queremos ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Sus seguidores inundaron los comentarios con oraciones y mensajes de apoyo. Almohadilla Resoporaba empezó a ser tendencia. Pero las redes tienen memoria corta, y paciencia aún más corta. Alguien encontró su vieja publicación de Día Familiar sin Drama, y la puso junto a su video llorando. ¿Y dónde estaba esa preocupación cuando ella estaba en el hospital?, decía el texto. La marea cambió de la noche a la mañana. Salieron capturas. Las colaboraciones pagadas de Marisa, sus posts patrocinados durante la semana que estuve hospitalizada. Sus tweets burlándose de hermanos tóxicos. La tienda de Peyton en Etsy se llenó de comentarios. Los clientes de corretaje de mi papá se retiraron. Incluso el Facebook de mamá se llenó de desconocidos pidiendo explicaciones. Para el viernes, el imperio digital de la familia se había derrumbado más rápido que sus finanzas. El abuelo Joe me pasó su taza de café. No tuviste que mover un dedo, dijo. La verdad se encargó sola. Esa noche llegó un solo mensaje de mamá. Por favor, ¿podemos hablar? Lo miré un buen rato, el pulgar flotando sobre el teclado. Luego bloqueé la pantalla y la dejé boca abajo. Al otro lado del cuarto, el abuelo Joe leía su periódico. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí en voz baja. Solo, terminé. Pero ellos no. A la mañana siguiente, un mensajero entregó otro sobre. Este no venía del abogado, sino de mi papá. Era un testamento escrito a mano. Lo había reescrito la semana después del fracaso de la tutela. Con letra temblorosa decía: en caso de mi muerte, todos los bienes irán a la familia que mantenga la unión. Ava queda desheredada hasta que se reconcilie. No pude evitar reír. Era la misma manipulación, solo envuelta en tinta formal. Se lo mostré al abuelo Joe. Todavía creen que quiero algo. Él sonrió apenas. No están acostumbrados a que alguien se vaya antes del dinero. Esa tarde escribí mi respuesta final. No por mensaje, ni en línea, sino a través de mi abogada. Fue corta, precisa y definitiva. Renuncio a todos los derechos sobre la herencia y solicito no contacto permanente. La firmé, la sellé y se la entregué al abuelo Joe. Archívala el lunes, le dije. Asintió. ¿Qué harás ahora? Miré por la ventana. Afuera, la lluvia empezaba a aclarar. Creo que descansaré, dije. Tal vez en un lugar más tranquilo. Por primera vez en años, lo decía en serio. 2 semanas después, la lluvia por fin cesó. El abuelo Joe y yo empacamos lo poco que me importaba conservar, una maleta, mi laptop y algunas fotos que aún sentía mías. Condujimos hacia el este, rumbo a Colorado.
Dijo que quería ver las montañas antes del invierno. No discutí. Solo vi la carretera difuminarse. Kilómetro tras kilómetro, el mundo por fin en silencio. La cabaña que rentamos estaba cerca de una colina llena de pinos. Sin ruido, sin tráfico, sin familia. Solo silencio, limpio y honesto. Volví a trabajar en Greentech, ahora desde casa, menos horas, sin presión. Mis días empezaban con café negro y terminaban con el sonido del viento golpeando el techo. A veces todavía llegaban mensajes. Un primo preguntando qué había pasado. Un desconocido diciendo que leyó las publicaciones en línea. No respondía. Ya no hacía falta. Podían creer la versión que quisieran. Mi verdad ya no necesitaba testigos. El abuelo Joe se sentaba junto a la ventana, periódico en mano, fingiendo no notar cómo respiraba más ligera. Lo lograste, me dijo una mañana. Rompiste el ciclo. Sonreí. Solo costó todo. Él soltó una risa leve. Ese es el precio con descuento. Y tenía razón. Porque lo que gané valía más que todas las disculpas, todas las herencias, todas las fotos familiares forzadas juntas. Por primera vez en mi vida, no era la proveedora, ni la reparadora, ni la hija que le debía algo a todos. Solo era Ava, viva, sin dueño y, al fin, libre. Antes pensaba que el silencio era derrota. Que alejarse era rendirse. Ahora sé que el silencio puede ser una elección. Una frontera. Una forma de paz que no necesita permiso de nadie. Mi familia aún intenta contactarme a través de otras personas, probando si romperé el silencio. Nunca lo hago. Algunas historias no necesitan nuevos capítulos. Solo necesitan terminar. Si alguna vez te han llamado egoísta por finalmente ponerte en primer lugar, espero que esto te recuerde que elegir la paz no es traición. Es supervivencia. Ellos pueden quedarse con sus publicaciones, su lástima y su versión de la verdad. Yo me quedo con mi calma, mi risa y mi vida. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu propia sangre para sanar, comparte tu historia.